Hermano, Dios te bendiga. Todavía Dios está hablando a su pueblo, porque hay muchas cosas que nosotros pensamos que están bien, pero Dios está triste, amado. Jesús está llorando. ¿Sabe por qué, amado? Porque hay muchas cosas que se están metiendo en las iglesias y nadie quiere hablar de esto, nadie quiere defender esto, hermano, por temor a que la iglesia se vayan los hermanos, a que las hermanas dejen la iglesia sola y el pastor se quede solamente con 2, 3 o 4 hermanitos dentro. Que escuche este poderoso testimonio que será edificante para tu vida. Y compártelo. Comenta aquí abajo. Compártelo a más personas, porque más personas deben escuchar esto, hermano. Así que Dios te bendiga. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Señor, te damos la gloria y la honra en este momento. Te engrandecemos, recibe tu palabra con adoración, Dios mío, porque ellas son eficaces, son espada de doble filo, y por eso, Dios mío, son las que nos conllevan a toda verdad. Santo es el Señor. Mi nombre es Ingrid Ramírez de Lorenzo, gloria a Jesús. Me congrego en la iglesia Siloé Primera y mi pastor Antonio Álvarez. Santo es el Señor. Hace 6 años Dios le permitió hacer conmigo esta obra, gloria a Jesús. Hace 6 años de mi vida, yo vivía una vida desenfrenada y Señor me llamó y me dijo, mira Ingrid, yo te voy a preparar para que tú prediques mi palabra en espíritu y en verdad, gloria a Jesús. Pero a pasar el tiempo, llegó a mi vida ese demonio que se llama eso no es nada, y empecé a cambiar mi forma de caminar, mi forma de vestir, gloria a Jesús, la cual al Señor no le agradaba. Santo es el Señor, y el Señor me eligió en aquella ocasión, santo eres, Dios de gloria, para que yo empezara a predicar su palabra por todo el mundo. Oh, mi alma te adora, Jesús, y me entregó el Señor un ministerio llamado Los Escogidos del Rey. Santo es el Señor, lo cual salíamos a hacer la voluntad del Padre. Pero aconteció un día, gloria a Jesús, que me airé y empecé a llenarme de ira y empecé a hablarle mal a cada uno de mis hermanos. Santo es el Señor. Entonces mi vida iba cambiando. Empecé a ponerme la falda más corta. Empecé a hacer muchas cosas que a Dios no le agradaban. Hasta que un día, hermano, gloria a Jesús. Santo es el Señor. El Señor, en un culto de jóvenes, estaba yo danzando y hablando lenguas, sintiendo la presencia del Señor. Y el Señor agarró y habló con voz de mando y me dijo, Ingrid, en este momento sal del templo. Y yo empecé a reprender a Dios pensando que era Satanás que hablaba a mi vida. Santo es el Señor. Pero esa voz volvió y retumbó a mi vida y me decía que saliera del templo. Y cuando yo no hice caso, cuando abrí los ojos no veía nada. Solamente escuchaba el ruido de la batería y los instrumentos de la iglesia. Oh, mi alma te adora, Rey de Gloria. Entonces aconteció, hermano, que cuando empecé a decirle a Dios y a reclamarle, a decirle que devuelva mi vista, mis ojos me fueron abiertos, pero no me podía sostener en pies, ya que hubiese desobedecido a Dios. Gloria a Jesús, mi alma te adora, Rey de Gloria. Alabanza. En ese momento 2 hermanos, gloria a Jesús, Dios permitió que yo me llevaran a la casa. Cuando llegué a la casa, gloria a Jesús, yo me desmayé. Y cuando me llevaron a la clínica, que empezaron a tratarme, los médicos me despacharon porque ya yo estaba muerta. Mi alma te adora, Dios de gloria. Entonces ellos agarraron con ese cadáver y lo llevaron hacia la casa, y allí se reunían todos los vecinos y toda mi familia a velar ese cadáver y a prepararlo. Y un profeta en medio de la multitud se levantó y dijo, ande, Espíritu Santo, mi alma te adora, Rey de Gloria. En ese momento se levantó un profeta y dijo, ella no está muerta, ella está teniendo una experiencia con Dios, alabanza.
Pero yo pude ver cómo mi alma empezó a salir del cuerpo. Entonces tenía una lucha porque miraba ese cuerpo tendido y miraba otro cuerpo diferente. Inmediato cuando ese alma salió de ese cuerpo, yo tenía una vestidura blanca y un pelo que me cubría hasta la cintura y una vestidura resplandeciente. Mi alma adora el Dios de gloria. Entonces en ese momento me trasladaron a un jardín precioso, algo jamás visto en esta tierra. Santo es el Señor. Y en ese momento, cuando estoy en aquel jardín, rodeada de muchos niños, eran millones de niños y cantaban una alabanza, escuché una voz que decía: mira, Ingrid, tú ves todos esos niños que te rodean, esa es la multitud de los pecados que se hacen en la tierra, esos son los abortos de aquellas mujeres que abortan esta criatura, gloria a Jesús. Entonces yo empecé a sentir una tristeza en mi alma y empecé a hacer preguntas, pero vinieron dos ángeles y se pusieron uno a mi derecha y otro a mi izquierda. Entonces ese hombre venía caminando, ese era un hombre alto, rubio, resplandeciente, su vestimenta era resplandeciente de blanca, tenía los ojos como llama de fuego. Ande, Espíritu Santo, yo toco a Mansonda. Y tenía un cinto cruzado que decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo que yo te predico en esta tarde, gloria a Jesús. Y ese hombre me dijo: Ingrid, yo soy Jesús y te voy a llevar a un lugar que tú nunca vas a poder olvidar. Te voy a llevar a ese lugar y toda la persona que tú le vas a hablar de esto no van a tener justificaciones el día que mi Padre empiece a darle fin a cada una de esas personas. Eso de que el Señor me hablaba, eso en el juicio final, gloria a Jesús. Entonces el Señor empezó a decirme: oye, yo te voy a llevar a este lugar, porque en un tiempo las congregaciones se van a querer contaminar con una falsa doctrina. La apostasía va a rebasar en mi pueblo, pero yo no tenía mucho entendimiento de esto. Yo no sabía de qué era que Él me estaba hablando. Así que este hombre dio una voz de mando y dijo: Gabriel, abre las puertas. Y la puerta fue abierta, gloria a Jesús. Y en ese momento, entonces, Él abrió la puerta y yo sentí este caliente y este mal olor que salía desde el túnel negro. Ande, Espíritu Santo, Dios te adora mi alma, Señor, en este momento. Cuando Él me dijo eso, yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero entrar a ese lugar. Yo predico en contra de ese lugar, gloria a Jesús. Entonces el Señor me dijo: ven, no temas. Yo voy contigo. Es necesario que tú vayas a aquel lugar. Santo es el Señor. Porque es que lo que yo te voy a mostrar es algo grande. Lo que yo te voy a mostrar es la apostasía que se va a meter en mi pueblo. Y van a acontecer muchas cosas que no es de mi agrado. Cuando el Señor empezó a mostrarme todas esas cosas, que empezó a descender conmigo en ese túnel negro, habían unos gritos que decían: ¡ay! Unos lamentos terribles. Oh, mi alma te adora, Dios de gloria. Y cada una de esas personas que están en ese lugar, nosotros le hemos predicado: Santo es el Señor. Allí entonces el Señor le empezó a presentarme. Esas personas tenían una placa techada en su pecho por el pecado que estaban en aquel lugar. Allí estaban los alcohólicos que le daban una bebida y era azufre. Y empezaron a ver a Jesús y empezaron a decirle al Señor: sálganos de aquí, ten misericordia. Nosotros te prometemos que si tú nos sacas de este lugar, nosotros vamos a predicar tu palabra. Te vamos a aceptar en espíritu y en verdad. Y tú vas a ver que nosotros te vamos a ser fieles. Y el Señor le decía: ya es tarde. El que a este lugar cae no puede volver a subir. Un segundo antes de que ustedes cayeran a este lugar, los siervos que tengo en la tierra le predicaban y le hablaban de mí.
y ustedes no le aceptaron. Ya es demasiado tarde. Gloria a Jesús. Entonces, allí empezaron a suceder cosas. Empezó el Señor a mostrarme la prostituta, aquella persona que se prostituyen por dinero, que empiezan a prostituirse. Esa persona con ella y le hacen daño. Ya no es placer lo que siente, es dolor. Gloria a Jesús. Y eso es lo que acontece en aquel lugar, que las personas empiezan a sentir dolor. Las prostitutas empiezan a sentir dolor y a decirle al Señor desesperada que la saque de aquel lugar. También allí están los que le gustan bailar salsa, merengue, rap y toda esa clase de música. También están en aquel lugar. Lo homicida, lo idólatra, lo hechicero, aquella persona que por hablar mentira también se encuentran en ese lugar. Lo adulterio, lo fornicario. Toda esa persona desciende en aquel lugar simplemente por no haber aceptado al Señor cuando se le predicaba y se le hablaba de su grandeza. Santo es el Señor. Por eso se encuentran en aquel lugar deshecho, sin esperanza, donde el gusano no muere, el fuego no se apaga y los demonios lo persiguen día y noche. Es terrible estar en aquel lugar. Por eso nosotros le predicamos a la persona que no han aceptado al Señor, que acepten a Cristo antes de que sea tarde, porque el Señor viene a buscar un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. A la persona se le dice que Cristo viene pronto. Santo es el Señor. Por eso que nosotros vamos de día y de noche predicando a Jesús, porque grande es Él y para siempre su misericordia. No nos podemos cansar de predicar que Cristo viene. No nos podemos cansar de predicar y decirle a la persona que Cristo viene y que todo el que no esté preparado se quede en esta tierra. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Cristo viene, amigo. Cristo viene y por eso te predicamos. Nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. No nos cansamos de decirte Cristo viene. ¿Cuántos jóvenes no se le predica en estos últimos tiempos diciéndole que la droga no deja y que el mundo está lleno de enfermedades como el SIDA, cáncer y todas esas cosas? Eso viene, ahí viene un fin arrebatador para cada uno de los que no conocen el Señor. Nosotros somos más que bienaventurados, que hemos reconocido que Dios está con cada uno de nosotros. Te predicamos y queremos que tú entiendas que Cristo viene a buscar un pueblo santo. Pero eso no se para hasta ahí. Sabemos muy bien lo que registra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que mayor condenación tienen aquellos que han conocido al Señor. Gloria a Jesús. Su mayor condenación es para los que han conocido y se han apartado. Otros que viven en el pecado, viven en la carne, haciendo cualquier cosa y se justifican de que los líderes en la iglesia no lo ven, de que el pastor no lo ven y hablan mentira y hacen cuantas cosas a Dios no le agrada. Otra persona que van al infierno por desobediente. Santo es el Señor. Esas personas se encuentran en aquel lugar. Cuando Dios me pasó a un segundo nivel del infierno, gloria a Jesús, mientras estaba allí, déjeme decirle que mientras estaba ahí donde Dios me presentaba a toda aquella persona que hubiese muerto sin Jesucristo, ahí había una joven que yo le prediqué, que ella vivía en Astillo San Cristóbal, gloria a Jesús. Entonces esa persona que estaban ahí en aquel lugar, yo le predicaba y esa joven, Dios me la mostraba y por el Espíritu me decía, mira Ingrid, tú ves esa joven que está ahí, esa joven tiene el SIDA. Y yo le predicaba y le decía que pronto Cristo iba a venir y que ella podía morir sin haber conocido al Señor. Y ella se burlaba y me decía que quién era yo para yo decirle que ella iba a morir. Y en el infierno esa voz retumbaba y decía, Ingrid,
Y yo le decía al Señor, pero ¿quién me conoce en este lugar? Y el Señor me dijo, mira, esa es la joven que tú le predicaste en Atillo. Esa era la joven que tenía el SIDA. Ha descendido a este lugar por cuanto no ha escuchado mi llamado. Líbrate, amigo, de que la muerte te sorprenda en desobediencia, que la muerte te sorprenda borracho o cometiendo adulterio o cualquier pecado, gloria a Jesús. Porque si la muerte te sorprende hablando mentira, déjame decirte que la palabra de Dios dice que los mentirosos no entran al reino de Dios. Cuando Dios me pasa al segundo nivel del infierno, que ahí era cuando le decía que mayor condenación tienen aquellos que han conocido y se han apartado. Dios entonces en aquel momento empezó a mostrarme esos pastores. En aquel lugar, en el infierno, la llama lo consumía, gloria a Jesús. Su piel se veía como que estaba muy quemada, pero su alma no se quemaba, gloria a Jesús. Era algo terrible lo que pasaba en aquel lugar. Y yo empecé a temblar en aquel lugar mientras Jesús me lo presentaba. Y me decía, mira Ingrid, esa persona que tú estás ahí viendo son pastores. Y yo le decía al Señor, pero ¿qué hacen esos pastores en este lugar? Y Él me decía, por cuanto han aceptado el pecado en la congregación, ha cambiado la doctrina santa que yo le he dejado, gloria a Jesús. Hablan mentira, empiezan a decir que hay muchas cosas que hay que arreglar. Y empiezan a pedirle grande cantidad de dinero a los hermanos. De que para hacer tal obra y mentira terminan cogiéndose el dinero, gloria a Jesús. Y el Señor empezó a presentarme a aquellos grandes ministros. Padre, para tu gloria, estamos aquí en esta noche hablando de tu grandeza, porque tú eres un Dios de poder y de autoridad. Y aquella persona Dios me la presentaba y me decía, ellos tapan el pecado dentro de la congregación. Yo lo puse como ángel de luz. Ellos son los ángeles en la iglesia. Muchos empezaban a coger la gloria, me sacaban a mí, empezaban a decir que ellos eran el pastor en la iglesia y empezaban a creerse grande y las ovejas empezaron a deslizarse, gloria a Jesús. Eso, por esa causa de ese pecado se encuentran en este lugar. Y tú ves la persona que le siguen, son los evangelistas y los misioneros que han muerto pensando que van a entrar al trono, y yo tratando con ellos de que arreglen su vida, que la muerte le persigue, y aún así no se arrepintieron de su pecado. Empecé a preguntarle, ¿pero qué hacían los evangelistas? Y el Señor empezó a decirme, mira lo que hacían los evangelistas. Empezaban a poner precio cuando iban a hablar de mi palabra. Yo le daba poder, le daba unción, le daba autoridad. Y empezaron a cogerse la gloria, a engrandecerse. Lo invitaban a predicar en una iglesia humilde y no iban. Decían que era muy poca la ofrenda, gloria a Jesús, cuando el que lo sustenta soy yo. Y aquella misionera empezaron a cambiar los mensajes, igual que los evangelistas. Empezaban a decir, yo soy evangelista. Ya Dios me usa en grande congregación y estadio. Ya mi obra de hacer las cosas en la calle ha terminado. Ya yo no estoy en ese nivel de regal tratado, ni ir a la cárcel, ni a los hospitales. Ya yo pasé de ese nivel. Empezaban a creerse grande. Empezaban a coger la gloria que no le pertenecía. Empezaban a vender los mensajes. No se conformaban con lo que yo le daba, sino que yo ponían tarifa a mi prédica. Cuando yo fui que morí por la humanidad, entregando mi vida y derramando mi sangre para lavarle su pecado a cada uno de ellos. Santo es el Señor. Por eso están en este lugar. Entonces yo empecé a decirle al Señor, pero Padre, tu misericordia es grande. ¿Cómo es posible que puedan venir a este lugar y no tratar contigo y humillarse ante tu presencia? Y el Señor le decía así, muchos mensajes yo le mandaba y ellos no escuchaban. Trataba con ellos, el Espíritu Santo les reprendía y aún así seguían cogiéndose la gloria. Ya se creían muy grandes. Dejaron la humildad atrás. Entonces yo le dije al Señor, pero Padre, y aún así ellos no entendían
Y el Señor me decía, endurecían su corazón y no escuchaban mi voz. Porque lo que van es detrás del dinero. ¿Cuánto más tengo yo para darle a ellos que pedirme? Gloria a Jesús. Entonces el Señor empezó a mostrarme y me dijo, mira Ingrid, a mí no me agrada lo que está pasando. Como las hermanas van al salón y empiezan a desrizarse, a teñirse el pelo, a cortarse el pelo. Gloria a Jesús. Y en aquellos momentos yo tenía 3 días que me hubiese desrizado y tenía el pelo bien lacio. Y yo empecé a justificarme delante de Dios y le dije, Señor, tu palabra no dice que el pecado es que el desrizado es pecado. Ministros y ministras, esto está fuerte. Esto está muy fuerte, amado, este testimonio. Es increíble, amado. Mire, Jesús le estaba diciendo a esta mujer que tuvo esta experiencia. Le habló del pantalón, le habló del desrizado, de alterar el diseño natural que Dios te dio y también de cortarse el pelo. Hermano, yo le voy a decir algo. Nosotros los hombres no somos perjudicados en esta área. Son más las mujeres. Pero Dios está exigiendo santidad más a las mujeres. Esto es algo muy fuerte, amado. Porque las siervas están buscando en cierto punto estar bien vestidas, bien arregladitas para su esposo y también para ellas. Pero a la vez hay cosas que Dios no le agrada que la mujer haga en su cuerpo, en su vida. ¿Sabe qué, amado hermano? Me escucha en esta hora. Necesitamos abrir los ojos porque tenemos que luchar para salvar nuestra alma y guardar un espacio en la eternidad en el cielo. Nosotros vemos que quizás es importante en la tierra muchas cosas, pero Dios nos da la enseñanza de que esto es temporal. Esto es importante, pero muy temporal. Y a la vez no tan importante. Tenemos que guardar aquí en la tierra para poder vivir una vida eterna. La eternidad es más importante, hermano. Así que sigue escuchando este poderoso testimonio. La palabra no dice que el pecado es que el desrizado es pecado. Entonces el Señor me dijo, en 1 Corintios 11:14, hablo del corte de pelo, gloria a Jesús. Y digo que es de honra a la mujer dejarse crecer el pelo, mas al hombre le es deshonroso dejarse crecer el pelo, gloria a Jesús. Y hablo muy bien en mi palabra. Cuando hablo de que las siervas no se pueden desrizar porque eso es compostura de pelo, yo hablo claro. Y yo le dije al Señor que eso no podía ser así. Santo es el Señor. Gloria a Jesús. Y empecé a justificarme. Empecé a justificarme delante de Dios. A decirle al Señor, pero ¿y entonces? ¿Por qué a muchos tú le diste pelo bueno y a otros le diste pelo malo? Y Él me dijo, pon tus manos así. Y me dijo, mira la palma de tus manos. Ve que tus dedos ninguno son perfectos. Así es la humanidad. Hay blanco, hay negro, hay grande, hay pequeño. Yo hice la creación así porque así es que a mí me agrada. Y me dijo, muchos piensan. Y yo le dije, Señor, pero que no hable exactamente de desrizado. Y me dijo, Ingrid, pero en mi palabra tampoco dice que cigarrillo es pecado. Y es pecado, no habla exactamente de un cigarrillo. O sea que todo lo que yo le decía al Señor, Él me lo contradecía. Y me decía, cuando yo empecé a justificarme, me dijo en Deuteronomio 22:5, yo hablo de los pantalones y especifico que la mujer no puede vestir ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, gloria a Jesús. Y yo le decía al Señor, pero Padre, los pantalones de las mujeres son diferentes a los de los hombres, porque ellos están diseñados como para la mujer. Y el Señor empezó a decirme, y me dijo, Ingrid, no te justifique ante mí, que para mí las justificaciones son como trapo de inmundicia. Entonces guardaba silencio. Y es la única
que se pintó los ojos fue Jezabel. Eso está en Segunda de Reyes 9:30, gloria a Jesús, donde el Padre me daba cada una de sus citas y me decía que eso no le agradaba. Hoy las hermanas quieren andar con los pechos afuera, con una minifarda, gloria a Jesús, ropa que no le agradan al Señor. El Señor quiere una vestimenta santa, porque Él dice en su palabra: sé santo porque yo soy santo, gloria a Jesús. Y a veces estamos confundiendo ya lo que es la santidad. Muchas veces nos justificamos diciendo: Dios lo único que ve el corazón. Entonces Él no estableciera en su palabra: guardados nosotros santos, irreprochablemente, gloria a Jesús. ¿Qué hace el Señor en estos últimos tiempos? Él nos dice: guardado en espíritu, alma y cuerpo, gloria a Jesús. Así es que el Señor viene a buscar una iglesia donde el hermano no se levante contra el otro en murmuración y crítica. A veces el enemigo no tiene que hacer el trabajo en nosotros mismos nos estamos destruyendo muchas veces unos a otros, porque no envidiamos, no criticamos. La Biblia dice: amarnos los unos a los otros, gloria a Jesús, porque somos miembros del templo de Cristo. Yo puedo ser una uña, tú puedes ser el dedo, gloria a Jesús. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Santo es el Señor. La Biblia habla también y Dios especifica lo que es la música. Eso está en Efesios 5:19, gloria a Jesús. A Dios no le agradan esos reggae. Él empezaba a mostrarme cómo los hermanos se iban bailando reggae. Y él decía que cuando él veía que su iglesia empezaba a cantar esta música, lo que es lo merengue, la salsa, el reggae, la bachata y esa música mundana, él le daba la espalda al pueblo. Y yo le dije: Señor, pero esa alabanza la hacen para gloria y honra tuya. Lo hacen, Dios mío, pensando en ti. Y el Señor me dijo: mira, Ingrid, una fuente de agua no tira agua dulce y agua salada. El mambo es del diablo y la letra di que son mías, gloria a Jesús. Lo que es de César, a César. Y lo que es de Dios, a Dios, gloria a Jesús. Entonces el Señor empezaba a mostrarme, a decirme: tú ves esas hermanas que están aquí, y las hermanas daban gritos. En Mateo 5:36 habla del tinte de pelo, gloria a Jesús. Y en Mateo 20:16 habla y dice la palabra que son muchos los llamados y pocos los escogidos, porque nosotros no nos queremos someter a Dios. Santo es el Señor. En Santiago 4:4, la amistad con el mundo no habla el Señor. El Señor no habla de aquellas cosas. Y Dios nos dice a nosotros mismos que nosotros tenemos que ser diferentes. Santiago 4:11 nos dice que no murmuréis. Santiago 3:5 nos habla de la lengua, que nosotros tenemos que frenar nuestra lengua, porque esta generación tiene que ser diferente. Santo es el Señor. Mira, ve lo que dice la palabra en Isaías 55:2. Habla sobre el dinero. A veces nosotros, Dios nos pone algo para que lo ministremos y no lo sabemos ministrar, gloria a Jesús. Santo es el Señor. Dios en Romanos 1:27 nos habla del peinado, santo es el Señor. En 1 de Corintios 5:6 nos habla de la levadura, que un chin de levadura leuda toda la masa, gloria a Jesús. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en estos últimos tiempos? Es buscarle, ser diferente, ser diferente. Hermano, mire, el infierno es real. Hay falsa doctrina por ahí que viven diciendo que el infierno no es real, gloria a Jesús, que el infierno está aquí en la tierra. Si esto fuera el infierno, yo no fuera cristiana. ¿Sabe por qué? Porque fuera fácil de vivir en el infierno. Pero allí el gusano no muere, el fuego no se acaba. Los demonios le decían a aquellas personas que estaban en este lugar que supuestamente hubiesen muerto en Cristo. Santo es el Señor. Los demonios le decían: ven y repréndeme ahora, ven, echa para acá, ven, tú no me reprendías, tú no fuiste que me derribaste de aquel altar, ven y ahora.
y sácame de este lugar, ven. Y empezaban a darle lastigazo y lloraban ella y le decían, Señor, mira, yo me voy a someter, yo voy a ser hacedora de tu palabra, no solamente voy a ser oidora. Y el Señor le decía, ya es tarde. Muchas veces traté contigo, mandaba mensajes diferentes a la congregación y no se querían someter. Gloria a Jesús. Hoy las hermanas se ponen arete donde dice la Biblia que los alcillos de a Dios no le agradan. Se ponen pintalabios, gloria a Jesús. Se sacan las cejas, se ponen polvo, cuantas cosas, se acoronan. Pero a Dios no le agrada eso porque tú te estás poniendo bella, pero te estás poniendo bella para Satanás. A Dios nada de eso le agrada. El que tú te pintes las uñas, a Dios no le agrada, gloria a Jesús. La Biblia no quiere a nosotros natural, tal y como Dios nos hizo. Entonces yo le dije al Señor, pero ¿por qué si en mi familia no hay un pelo tan duro? ¿Por qué tú me diste ese pelo tan duro? Y el Señor me contestó y me dijo, porque yo te elegí con un propósito. Si yo te hubiese hecho con el pelo bueno y tú te pones a hablar de lo que te estoy mostrando, las hermanas se iban a justificar y iban a empezar a decir, ah, mira lo que pasa. Ella habla en contra de todo eso porque ella tiene pelo. Ella no sabe lo que es peine, es moño duro. Pues déjame decirte, gloria a Jesús, que yo sí puedo decirte lo que es peine en moño duro. Porque bastante duro que tengo el pelo. Santo es el Señor. Y tuve que despojarme. Tuve que despojarme de todo lo que traía del mundo. Mira lo que está pasando ahora. Dios te llama, tú vienes del mundo, gloria a Jesús. Dios empieza a despojarte de todo. Te quita todo el Señor. Y luego, ¿qué sucede? Entra, entonces empiezan la persona a decirte, usa esto, que esto no es nada. Usa lo otro, que eso no es nada. A Dios nada de eso le agrada. Tú tienes que ser diferente, caminar diferente, hablar diferente. Por eso dice la Biblia que los perdidos serán como la arena del mar, gloria a Jesús. ¿Quién se podrá salvar haciendo cualquier cosa? Nosotros tenemos que ser diferente a lo del mundo, caminar diferente a los del mundo. Sí, es verdad, tú tienes libre albedrío, pero yo reconozco que cuando tú te sujetas a Cristo Jesús, ya tú no tienes libre albedrío, ya tú tienes que ser diferente. Y eso es lo que el Señor nos manda, a ser diferente. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con su pueblo. Dios tiene un propósito de salvación con su pueblo. Yo camino día y noche predicando este testimonio y dando campaña y puedo ver donde Dios ha hecho mucho milagro. Personas que se han levantado, Dios ha sanado grandes personas aún con el SIDA. Otra persona que caminaban erróneamente. Familia me velaban y preparaban este cadáver. Yo estaba en el infierno sufriendo. Dice la Biblia, Jesús me decía, mira Ingrid, yo estoy de acuerdo, yo apoyo un solo matrimonio. Hay personas que se recasan, se divorcian y se recasan, eso a Dios no le agrada. Santo es el Señor, eso no es de agrado al Señor. Hay ropa que una dama no se la puede poner. ¿Cómo tú vas a salir a la calle de mangado, gloria a Jesús, con una blusa de tirito? Los varones, santo es el Señor, andando en bolo en la calle, como que eso no es nada, con camisa de mangada, gloria a Jesús. Personas que se levantan contra otro, esposos que no tratan a su esposa bien, gloria a Jesús, que viven en pleito y en contienda, santo es el Señor. Nada de eso le agrada al Señor. Mi alma te adora, Rey de Gloria. Y sabe que lo que el Señor quiere buscar una iglesia santa, una iglesia que le sirva en espíritu y en verdad. Dios me ha dado la oportunidad de que hoy se pueda lanzar esta palabra a lugares que quizá yo no pueda llegar. Pero déjame decirte que yo estoy dispuesta a ir donde Dios me mande. Estoy dispuesta a buscar el rostro de Dios. Esto es para el que cree. El que no cree son su problema. Yo cumplo con predicarlo, gloria a Jesús. Ahora, mírate al espejo y pregúntate si el evangelio de antes es el mismo de ahora. Mira a ver si los hermanos no caminan diferente.
porque ya lo que se predique prosperidad, jipeta, carro, casa, viaje, ya no se está predicando un verdadero mensaje como Cristo quiere. Yo te digo que si es para que tú empieces a buscar al Señor, esto, lo único que te puedo decir es, no es que tú vas a vestir como una vieja, pero viste decente para Dios. Tenemos que ser diferente a lo del mundo. ¿Cómo es posible que yo voy a caminar igual que lo del mundo y voy a vestir igual que lo del mundo? El Señor todo eso les duele. Todos los días nosotros lastimamos sus heridas. Fíjate a ver lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Se está cumpliendo la palabra, ya Cristo viene, hermano. No deje que ese demonio de eso no es nada. Te persigue, te perturba la vida. Danzar y hablar lengua es bueno, pero no salva. Esa no es la salvación. Hay que someterse a Dios. Hay que vivir para Dios en santidad. Esto no quiere dejar dicho que yo sea más santa que tú, no. Yo también tengo mi lucha. Yo también tengo mi prueba. Pero trato de agradarle a Dios. Trato de agradarle a Dios. Y eso yo te pido, que tú trates de agradarle al Señor, que busque de Dios. Que otro se moderniza o se va a cambiar su pelo, todo lo que hace, no importa, no lo haga tú. Todo le vamos a dar cuenta a Dios. Y mientras aquellas personas gritaban y me velaban y empezaban a hacer muchísimas cosas, yo estaba allí en el infierno viendo esos demonios, cómo perseguían a esos hermanos y le decían, toma, toma, ahora repréndeme, ven, y le daban esos latigazos y gritaban y le decían, Señor, voy a ser obediente, ya no voy a hablar mentira, Padre de la gloria, perdona mi pecado, sácame de este lugar, tú tienes el poder, la autoridad para sacarme, yo te aseguro que si tú me sacas de este lugar, muchos van a venir a tus pies. Y el Señor le decía qué grande mensajero de él tenía. El Señor se lo decía. Y el Señor empezó a decirme muchas cosas de muchos evangelistas hoy, que Dios lo está usando para su gloria, que se mantengan. Cualquier evangelista que escuche ese testimonio, oye, no te compre ni te venda tu viña, tú ni la vende ni la compra, no la deje, porque Dios está contigo como poderoso gigante y ha prometido estar contigo hasta el final. No te dejes llevar por dinero, no dejes que el enemigo te agobie tu vida, ni empiece a caer el lazo del enemigo. Levántate en Dios, adelántate en Dios y tú verás lo que tú vas a hacer, grande cosa. Sigue hacia adelante, no importando quién se levante, no importando lo que el diablo haga, sino sigue adelante. Oh, mi alma te adora, Rey de gloria, y tú verás la recompensa. Pero tenemos que ser santos. Hay muchos que maldicen, empiezan a decir concho, diañe, empiezan a decir miércoles, rayo, y un lote de palabras, hermano, que son disfrazadas y son maldicientes. A Dios no le agrada eso. Dios quiere un corazón limpio, una lengua limpia, que todo lo que salga de tu boca sea gloria a Dios y aleluya. Una vida en plena comunión con Dios. Hay mucho que Dios lo manda y se detienen y no van. Dios te va a demandar por lo que ha puesto en tus manos. Si tú no obedeces a Dios, Dios te va a demandar por el ministerio que ha puesto en tus manos. Eso tú lo puedes tener por seguro. Pero pasó algo, hermano. Pasó algo terrible. Pasó en aquel momento que esos ángeles que estaban en ese lugar se desaparecieron. Y Jesús empezaba a mostrarme a sus hermanos. Empezaba a mostrarme a esas hermanas que se le marca todo. Gloria a Jesús. Y ellas empezaban a decir, estoy aquí por el maldito desrizado, estoy aquí por el maldito blower, y empezaban a maldecir y decían, estoy aquí por no llevarme de lo que predicaban, porque decían que era fanático, estoy aquí porque no escuché la voz de mi pastor cuando me dijo deja esos pantalones, estoy aquí por no ser obediente, y empezaban a maldecirse, y una le jalaba los moños a otra, y había una persona en el infierno que estaba como en un
como en una mesita, parecía la secretaria de la iglesia. Y el Señor, yo le dije, pero padre, esa hermana ni se desriza, tiene una vestidura decente, ¿qué pasa ahí? El Señor me dijo, mírale la farda. Y yo le miré la falda y su falda era larga, le daba por los tobillos. Y yo le dije, Señor, pero en su falda no hay pecado. Y me dijo, lo que pasa es, Ingrid, que del largo que tiene la farda, así mismo tenía la lengua. Era una persona chimosa, criticadora, enreadora. Gloria a Jesús. Le faltaba falso testimonio a cualquier hermano y por eso estaba en aquel lugar. Habían personas en aquel lugar que se sorprendí, yo me sorprendía al ver a aquella persona en ese lugar, y el Señor empezó a mostrarme, a decirme, mira que esto es lo que está pasando. Así es que el enemigo la tiene. Gloria a Jesús. Y esa persona empezaba a decirle al Señor que tuviera misericordia. Hoy no usan medio fondo, sino licra debajo de la falda. A Dios nada de eso le agrada. Por eso Él lo dice en su palabra. Sé santo, porque yo soy santo. Iglesia, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene a buscar un pueblo santo que viva la santidad por dentro y por fuera. Esto no solamente es un camuflaje. Hay muchas hermanas que tienen los moños malos, que tienen una farda larga y una buena vestimenta, pero por el dentro son el mismo diablo, hermano. No se le puede hablar, tienen su corazón podrido. Gloria a Jesús. Y aquel que se cree limpio de corazón, entonces que empiece a limpiarlo de fuera. Santo es el Señor, mi alma te adora, Rey de Gloria. Y pasó algo en aquel lugar. ¿Sabe lo que aconteció? Ande, pero yo te amo, sonda. Esta parte, hermano, es la que más me duele. No es que no tengo misericordia de los que están en aquel lugar. Fue que algo terrible que me sucedió. Cuando yo estaba en aquel lugar, Jesucristo se desapareció, gloria a Jesús, y me dejó sola en aquel lugar. Y empezaron esos demonios a decirme, oh Ingrid, ahora ¿quién te va a defender? Dime qué va a pasar ahora. Dime ahora. Se te fue Jesús. Entonces estos demonios empezaron a caminar para encima de mí con esos látigos. Y hermano, mira, los gusanos allí son unos gusanos terribles. Son gusanos que se te meten por un lado y se salen por el otro. Tienen como algo en su garra que te agarra la piel. Es algo temeroso lo que pasa en aquel lugar. Hay un mal olor que no se aguanta, un fuego que no se detiene en ningún momento, en ningún segundo. La gente se aruña en desesperación, llora, una oscuridad, un caliente, hermano, que eso no lo soporta nadie. Y la persona allí se queja y dice, ay Señor, ten misericordia, ay Señor, ten misericordia, ay Señor, ten misericordia y sácame de este lugar. Te prometo que voy a ser obediente. Y entonces en aquel lugar yo empecé a llorar y le dije, Señor, pero tú me traíste. Estoy aterrado, hermano, con este poderoso testimonio que acabamos de escuchar. Como le dije, usted quiere, lo cree, pero ¿sabe qué, amado hermano? La Biblia lo dice. Y esta gente que Dios le permitió tener esta experiencia, no solamente a esta mujer, muchos hermanos que Dios le ha mostrado esto, que han tenido el privilegio. Te aseguro que esos hermanos hoy en día se están santificando para Dios y están sembrando para cosechar en la eternidad. Esto es lo que nosotros debemos poner atención. Esta vida es tan temporal y tan falsa, tan limitada y tan corta. Nosotros no entendemos que hay una eternidad que nosotros debemos sembrar ahora para guardar en la eternidad. Nuestra salvación no lo vale cualquier diminuta cosa aquí en esta tierra. No lo vale. No vale la pena nada, riquezas, nada que nosotros estemos buscando aquí. No vale nada más que nuestra salvación y esa eternidad que tenemos que pasar con Cristo. Entienda algo, hermano. El sufrimiento eterno no es temporal, no es un año, no son 2 años. Es eterno, para siempre.
Tenemos que pensar en esto, porque aunque usted no crea, eso no quiere decir que esto no sea real. Abramos los ojos y prestemos atención a esto, iglesia. Tenemos que procurar nuestra salvación. Preguntémosle a Dios, busquemos el discernimiento y pidámosle a Dios que el Señor nos revele, que nos hable y que nos aclare esta verdad de la cual quizá usted tiene alguna duda. Así que guarda esta palabra, este testimonio en tu corazón y practica todo aquello que te digo allí. No te vas a arrepentir. Dios te bendiga.